Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la pregunta número 8 de la guía Exani 1 para el ingreso a nivel medio superior. La pregunta dice, la sombra que proyecta un edificio es de 16 metros. Si el coseno del ángulo que se forma entre la punta de la sombra y el techo del edificio es de 16 veintavos, ¿cuál es la altura del edificio? Lo primero que tenemos que recordar son las funciones trigonométricas. Aquí me están diciendo coseno. Y el coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Nos dice que este coseno es 16/20. Lo vamos a sustituir. Esto es igual a que el cateto adyacente vale 16 y la hipotenusa vale 20. Recuerda que el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas se aplican a triángulos rectángulos. Aquí tengo un triángulo rectángulo. Y ese triángulo rectángulo está representado por un edificio. Aquí tengo el edificio. Este edificio necesito encontrar su altura. Necesito encontrar, en este caso, cuánto vale este lado de aquí. Aquí tengo el ángulo de 90 grados. Y recuerda que estos dos se llaman catetos. Nos dice que el ángulo que se forma entre la punta del techo y el inicio de la sombra es el coseno. El coseno es cateto adyacente. El adyacente es este de aquí que vale 16 y la hipotenusa que vale 20. 16 metros son la sombra del edificio. Necesito encontrar la altura y la hipotenusa es de 20. Por lo tanto, para esto utilizo el teorema de Pitágoras. Voy a multiplicar 20 al cuadrado y también voy a multiplicar 16 al cuadrado, como ya lo hemos hecho en el teorema de Pitágoras. Voy a multiplicar 20 por 20, que me da 400. Y después voy a multiplicar 16 por 16, que me da 256. Recuerda que estos son catetos y para encontrar cateto voy a tener que restar. Entonces a 400 le resto 256. Y recuerda que le tengo que sacar la raíz. Si hago la resta, me da un total de 144. Y la raíz de 144 es 12. Por lo tanto, este cateto vale 12. El inciso correcto es C. Pasamos a un ejemplo más. Dice, la sombra que proyecta un edificio es de 3 metros. Si el coseno del ángulo que se forma entre la punta de la sombra y el techo del edificio es de 3/5, ¿cuál es la altura del edificio? Recuerda que para el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas necesito trabajar con triángulos rectángulos. Así que voy a dibujar un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo tengo un edificio. Este edificio está representado por un cateto. Me preguntan cuál es la altura. Yo no sé cuánto vale la altura. En pocas palabras, yo no sé cuánto vale un cateto. Me dicen que la sombra que proyecta en el piso es de 3 metros. Y me dicen que el coseno, que es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, es igual a 3/5. El cateto adyacente es 3, que es la sombra, y la hipotenusa vale 5. Aquí me hace falta encontrar un cateto. Y utilizando el teorema de Pitágoras, voy a multiplicar 5 al cuadrado y luego 3 al cuadrado. Recuerda que no es 5 por 2, es 5 por 5, que es 25, y 3 por 3, que es 9. Y en el teorema de Pitágoras, cuando me falta un cateto, tengo que restar. Entonces a 25 le resto 9. Y esto es igual a 16. Pero recuerda que en el teorema de Pitágoras se le tiene que sacar la raíz. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 16 es 4. La altura del edificio es de 4 metros. Vamos con otro ejemplo más. La sombra que proyecta un edificio es de 6 metros. Si el coseno del ángulo que se forma entre la punta de la sombra y el techo del edificio es de 6 decimos, ¿cuál es la altura del edificio?
Recuerda que para trabajar con funciones trigonométricas y teorema de Pitágoras, lo aplicamos a triángulos que son rectángulos. Y en este caso el edificio forma un cateto. Recuerda que este es el ángulo de 90 y los dos lados que forman el ángulo de 90 son catetos. La sombra que proyecta es de 6 metros. Y dice que el coseno, recuerda que el coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa, es igual a 6 sobre 10. 6 metros, que es el cateto adyacente, es la sombra y la hipotenusa vale 10. Necesito encontrar un cateto. Así que voy a elevar el 10 al cuadrado y voy a elevar 6 al cuadrado. 10 por 10 son 100 y 6 por 6 son 36. Y cuando me falta cateto voy a restar. Entonces resto 100 menos 36. Y 100 menos 36 son 64. Y recuerda que le tengo que sacar la raíz. La raíz cuadrada de 64 son 8. Por lo tanto, la altura de este edificio es de 8 metros.